ahora en esta computadora. Bueno, vamos a desarrollar entonces la segunda parte de este encuentro del viernes 20 de mayo. Estuvieron trabajando en pequeños grupos, analizando las distintas dimensiones del periodo de 9 a 11 años, y dijimos que la característica de este periodo era el afianzamiento. Entonces lo que vamos a ir haciendo ahora con los distintos subgrupos es tratar de explicar por qué decimos que esta es una etapa de afianzamiento. Y lo otro que vamos a explicar, que también es un concepto central y que el otro día, les comento con la profesora Cecilia, estamos participando de unas jornadas que ahora justamente empiezan ahora a las 9, así que bueno, cuando terminemos nos vamos a estar uniendo. Vamos a tratar de unirnos rápidamente a esa jornada. Se están desarrollando unas jornadas de medicina del deporte infanto-juvenil de la Sociedad de Pediatría, y el otro día uno de los disertantes, un investigador muy conocido en Argentina que se llama Adrián Casas, justamente revisó y revalidó este concepto que yo les voy a transmitir ahora. En la charla que daba Adrián Casas era sobre los periodos críticos y las fases sensibles del aprendizaje en niños, niñas y adolescentes. Y él reafirmó este concepto de que el periodo de 9 a 11 años es la edad de oro, como dice Meinel, que es el autor que nosotros seguimos para reafirmar este concepto, es la edad de oro del aprendizaje motor, y lo que aclaró, que eso es quizás muy importante también, en la niñez. Es decir, que mientras que somos niños e infantes, el mejor momento para aprender es este periodo. Y hay que aclarar que es en la niñez, porque después vamos a ver que un nuevo periodo de muy buen aprendizaje motor es en la adolescencia, es decir, cuando pasa toda esta gran cantidad de cambios que es la pubertad. Entonces, otra de las características que vamos a tratar de explicar es por qué decimos que este es un periodo de afianzamiento y qué justifica que nosotros digamos que el periodo de 9 a 11 es la etapa de mejor aprendizaje motor en la niñez. Entonces vamos a escuchar a los compañeros que estuvieron en la sala 1 y que nos cuenten qué pasa, qué características tiene el procesamiento de la información en este periodo. Lo que vamos a hacer, les vamos a pedir quienes estuvieron en la sala 5, que analizaron qué tipo de habilidades motrices específicas se aprenden en este periodo, que estén atentos, porque lo que van a explicar quienes estaban en el grupo 1 está íntimamente relacionado con lo que van a tener que explicar quienes están en el grupo 5, así que probablemente vamos a ir saltando de una sala y de un grupo al otro. ¿Quiénes estaban en la sala 1 o en el grupo 1 y nos quieren contar qué leyeron respecto del procesamiento de la información en esta etapa? Pedro, ¿empezás vos? Dale, ok, Qué gentil, entonces, Guido, fue muy gentil, sí, te cedió la palabra, Pedro, así que toda tuya la palabra. bueno, dice, según el texto, Sí, el desarrollo del procesamiento de la información se basa principalmente en dos tipos de habilidades, sí, serían las abiertas y cerradas. bien, Entonces, se habla de una ejecución de acuerdo al entorno, y da un ejemplo, por decirlo así, ajá, que es el estímulo externo. Entonces, en una carrera, el sí, niño, el primer estímulo que recibe es el sonido del disparo, y ese es ajá, el que hace la ejecución de acuerdo a ajá, ese estímulo. bien, bien. Yo voy a compartir la pantalla para que nos quede acá esto que va explicando Pedro, que lo podamos tener están viendo ustedes ahora la pantalla, ¿no es cierto, Pedro? ¿Se está viendo? Sí, se ve. Sí, Y sí. se ve en modo presentación, ¿no sé si? Sí, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, vos sabés, Pedro, que de lo que vos estás diciendo, que fíjense que Pedro está poniendo el acento en el procesamiento de la información en las habilidades, ¿sí? Que fue justamente lo que estábamos planteando. Y a mí me gustaría, Pedro, que vos volvieses a repetir tu información y que los compañeros miraran
este gráfico que tenemos en pantalla. ¿Podés, por favor, Pedro, volver a repetir lo que dijiste? Sí, sí. Hay dos tipos de habilidades motrices específicas, abiertas y cerradas, Perfecto, principalmente. perfecto. Entonces, acá lo que estamos mostrando son las cerradas. Y vos dijiste que, fíjense ustedes que a mí algo que me gustaría agregar a lo que dice Pedro, que voy a tener que revisar este texto porque me parece que el acento está justamente en las habilidades, y a mí me gustaría que además de pensar en las habilidades, pensásemos en los tipos de deportes en los que se usan esas habilidades. Por ejemplo, estas habilidades que vos mencionaste, Pedro habló de habilidades cerradas y de habilidades abiertas. Estas habilidades que vos mencionaste, Pedro, que empezaste hablando de las cerradas, Pedro y el Sí. resto del grupo que trabajó en la sala 1 y el grupo que trabajó en la sala 5. ¿En qué tipo de deporte suelen usarse las habilidades cerradas? Atletismo, gimnasia deportiva, natación, patinaje, Perfecto, Pedro. ¿Y esos qué tipo de deportes son? individuales. Psicomotores, Ah, individuales, sí, pero fundamentalmente recuerden, por eso estoy queriendo ampliar la información que están dando, además de ser deportes no necesariamente individuales, son deportes psicomotores. ¿Qué características tenían? Nosotros esto lo explicamos en las bases conceptuales de esta materia. ¿Qué características tienen los deportes psicomotores y los deportes sociomotores? ¿Qué los diferencian, además del tipo de habilidades que se utilizan para participar, jugar o competir en esos deportes? Ayudemos a Pedro, podemos pensar juntos. Profe, estoy en la sala 5. ¿Puedo dar la explicación de la definición? Sí, sí, por favor, Evelyn, la idea por eso es que ustedes Los, trabajasen juntos, ¿sí? la psicomotor dice, la atención está en focalizar en mí, los deportes en ejecución. Y Bien. los psicomotor está en la duda del contexto de muchas interacciones motrices y es cambiante. Qué interesante. Ahí Sería dijiste, sociomotor, ¿no, profe? sí, bien, bien. No sé quién está hablando porque no lo alcanzo a ver, me muestra, no me muestra a todos. ¿Quién fue el que habló? Yo, Guido, profe. Guido, tal cual, Guido, sí, ahí vamos a ayudarla a Erika. Muy bien, Erika, vos trajiste el otro concepto muy importante que es el de la interacción motriz. Entonces, además de pensar en que una habilidad es abierta o cerrada por la cantidad de información, lo que tenemos que pensar es qué es lo que hace que una habilidad requiera más información u otra habilidad requiera menos información. Esa información va a estar dada, además del contexto en el que se está jugando, por las interacciones motrices que se generen durante la realización de esa habilidad y de ese deporte. Entonces, vamos a pensar en las que nombró Pedro. Pedro, vos nombraste un montón de deportes, todos psicomotores. ¿Podés nombrar algunos de los que planteaste, Pedro? Atletismo, natación, patinaje. Bien, vamos a pensar en esos tres deportes que mencionó Pedro. Son deportes que tienen interacción motriz entre los que los están ejecutando. Por ejemplo, una patinadora interacciona con otra, hace que la otra modifique el tipo de habilidades que está haciendo. No. No. No, profe. Lo mismo No, pasa profe. nadie que está nadando en un andarivel se puede cruzar al andarivel del que está al lado y ponérsele delante para que no avance y poder ganarle la carrera, ¿sí? Es más, si alguien llega a cruzarse de andarivel, queda descalificado. Lo mismo que la pista de atletismo, nadie puede cruzarse de andarivel para ponérsele adelante a otro y empujarlo, o inclusive cuando están corriendo carreras donde después, por ejemplo, de más de 800 metros, donde se juntan todos en un andarivel, nadie puede obstaculizar. Puede ser que se caiga, como ha pasado, inclusive en los últimos Juegos Olímpicos, hubo un caso de una corredora que finalmente terminó ganando la carrera, que bueno, es que se cayó, pero eso es un accidente, nadie puede adrede, es decir, no hay interacción motriz en los deportes psicomotores, no hay interacción motriz. ¿Sí? Es ¿Puedo decir, hacer una aclaración, Gladys? sí, ¿Puedo por hacer favor. una aclaración? Sí, por supuesto. Están hablando del patín, pero hay dos tipos de patines. Está el patín en velocidad o patín carrera y el patinaje artístico.
Y me Ajá, parece que del que estaban hablando es del patinaje artístico, donde la patinadora hace su rutina sola. ajá, En el patín en velocidad eh, quizás haya más interacción porque son carreras que puede ser que son más veloces y tienen, no tienen marcado, como en el ajá. atletismo, los andariveles, ¿no? Claro. Y Profe, ¿puedo? por supuesto, esto que está planteando Ceci, acuérdense que nosotros también lo señalamos, es que más allá de que nosotros estamos hablando de cerradas y deportes psicomotores y de abiertas y de deportes sociomotores, que también el contexto y la forma en la cual se den puede convertirlas en mixtas, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo, como plantea Ceci, si lo pensamos, por ejemplo, en el ciclismo, no es lo mismo correr en el velódromo, ¿no? Donde ahí sí, en la carrera de velocidad o sea, la carrera de velocidad de ciclismo sería cerrado que salir a hacer el Giro de Italia o la Vuelta a España, donde inclusive los corredores, los ciclistas trabajan en grupo y más allá de que van tomando decisiones, quién va adelante, quién va atrás, cómo le van haciendo el pelotón al que quieren que haga el remate final para ganar la carrera, o sea que acuérdense que nosotros estamos manejándonos en términos de blanco y negro, cerrado o abierto, pero que, como plantea Ceci, de acuerdo al contexto en el que se den las habilidades, puede haber más o menos interacción, ¿no? Alguien iba a hacer una pregunta y lo interrumpimos, o yo lo Sí, interrumpí. yo, Víctor. Yo estoy en Sí, el grupo 5 sí, y justamente estuvimos hablando también de eso. Pasa de que como nos tocó las habilidades específicas y eso comprende básicamente a todo el texto porque o sea, todos los otros temas influyen en que los chicos a esa edad puedan aprender las habilidades específicas, tanto lo del procesamiento de información, el desarrollo de la milenización. Es como que en sí, para explicar eso tendremos que explicar todo el texto. Y en cuanto a lo de abiertas y cerradas, quería hacer como una sintetización como para cerrarla, de que en general las cerradas pueden ser individuales y si no pueden ser de competencia, pero que básicamente se pueden hacer de forma individual, no tanto como las abiertas, que por lo general como son sociomotores, por ejemplo, fútbol, se puede entrenar la parte física o algunos conceptos, pero no se puede jugar al fútbol. En cuanto al ciclismo, puede ser abierto, puede ser cerrado, o sea, en un pelotón de ciclismo, tranquilamente el que realiza el ataque, que es la parte final del ciclismo, puede entrenar solo, y el día de la competencia puede entrenar en equipo, o puede convertirse en un deporte de oposición. O sea, pueden ir cada uno por su carril compitiendo al mismo tiempo o competir por tiempo. O sea, que esa sería ajá. como la diferenciación más grande, que las cerradas son psicomotoras, dependen solamente de uno mismo, pero también de forma individual se puede competir por tiempos o en el mismo momento dos personas o más personas como en la natación, pero que tranquilamente podrían correr de a uno, que bueno, las carreras de natación durarían todo el día, pero podrían tranquilamente correr de a uno. Ajá. Y por eso quería más o menos, porque si tenemos que exponer, podemos hablar muy por encima de todos los otros temas, y si no vamos a tener que estar interviniendo en cada uno de los temas que expongan los compañeros, porque está todo relacionado con el aprendizaje de la técnica, o sea, con el principio del aprendizaje de la técnica, o sea, el desarrollo que hasta los 9 años los chicos podían jugar en grupo, pero no tenían la capacidad de aprender las habilidades específicas o técnicas de un deporte, o al menos al principio, porque obviamente ya a esa edad no es que van a ser jugadores, pero van a poder al menos aprender los conceptos básicos. Qué interesante todo lo que dijo Víctor, porque Víctor, como él dijo, justamente como lo planteó, quizás, además de pensar que este es un periodo de afianzamiento, que es un periodo de la mejor etapa del aprendizaje motor, la otra característica central de este periodo es que a partir de los 9 años, es cuando más preparados están los niños para aprender las habilidades motrices específicas, que son las que estamos analizando, que son las técnicas propias de los deportes. Entonces, tiene esto que plantea Víctor, es así. Ellos
En realidad nosotros lo que hacemos es dividirlos por grupos y vamos poniendo distintos títulos en los textos, pero la realidad es que todos los conceptos apuntan a explicar por qué los niños en este momento pueden aprender este tipo de habilidades. A mí lo que me gustaría, para retomar lo que estaba diciendo Pedro y lo que estaba diciendo el primer grupo que analizaba el procesamiento de la información y lo que empezó a decir Erika y ahora Víctor, me gustaría que pudiésemos avanzar haciendo hincapié en lo que es más importante. Decimos que en este momento los niños pueden empezar a aprender lo específico de los deportes que son sus técnicas, que son los que las van a diferenciar. Lo que va a diferenciar un deporte de otro es la forma de movimiento propia de ese deporte, que son las técnicas o habilidades motrices específicas. Pero que no es la misma exigencia, ni la misma dificultad, ni la misma forma de aprendizaje de uno y otro deporte, en parte por esta particularidad de las formas de moverse, es decir, de las habilidades específicas. Pedro empezó diciendo que si estamos pensando que los chicos van a ir a aprender habilidades específicas cerradas, es decir, de deportes psicomotores, el acento está ¿dónde, Pedro? Volvemos a vos. ¿Dónde está el acento en estas habilidades? No alcanzo a escuchar. Sí, ¿dónde está el acento del procesamiento de la información, que fue tu primera información? ¿Dónde está el acento? Lo primero que dijiste. ¿Dónde está el acento en el procesamiento de la información de las habilidades cerradas? ¿Qué es lo más difícil para un chico que tiene que aprender estas habilidades? La ejecución. La ejecución. ¿Y por qué, Pedro, es la ejecución? Pedro, Guido y los que estuvieron con él, ¿no? ¿Por qué lo más difícil de aprender los deportes psicomotores y de las habilidades cerradas está en la ejecución? Porque se está afianzando. Porque se está afianzando, pero fundamentalmente pensémoslo en por qué en la ejecución sí y no lo más difícil es la percepción o lo más complejo es la decisión. Ayudemos a pensar a Pedro. ¿Por qué decimos Profe, que los... acá, Sí. acá dice que tiene poco requerimiento de la percepción, por eso. Tal cual, tiene poca exigencia. Pensemos en, por ejemplo, un nadador, ¿sí? Vamos a pensar específicamente en un nene que está aprendiendo a nadar la técnica de mariposa, una técnica dificilísima. Un nene que está metido 9 años adentro de la pileta y quiere aprender a nadar mariposa. Tiene mucho compromiso de la percepción, tiene que estar preocupado por lo que pasa dentro del andarivel, por lo lejos que está o no está la pared, por si hay alguien, algún obstáculo en el medio, le tiraron un flota-flota, o él tiene que estar, o sea, hay algo de lo que esté por fuera de él que a él lo preocupe y él tenga que estar permanentemente atento. No, no, porque no hay nadie que vaya a nadar con él. En el andarivel no tiene que haber ningún objeto. Si hay algún objeto, seguramente el entrenador o quien sea lo sacará. Si alguien dejó una tabla, un flota-flota o lo que sea, nadie se le tendría que cruzar. Es decir, que él estaría en su andarivel practicando o tratando de aprender esa técnica tan compleja que es el estilo mariposa. Desde la decisión, hay muchas decisiones, hay muchas alternativas, cuestiones que este niño que está aprendiendo mariposa tenga que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿qué va a hacer? ¿Quién va delante de él? ¿Quién no va delante de él? ¿De qué manera tiene que mover? No tiene que decidir prácticamente nada. La decisión que tiene que tomar es la voluntad de esforzarse para aprender esa técnica. La ejecución de Entonces, la habilidad, nada más, tal profe. cual, lo más importante en este tipo de deportes es aprender correctamente con la dificultad que en general suelen tener las técnicas de los deportes psicomotores, esa acción motriz. Entonces, por eso, y este ejemplo que estamos dando, ¿sí? El acento en la ejecución, lo podemos pensar para la natación, lo podemos pensar para una nena que está queriendo aprender salto en largo, en atletismo, o lo podemos pensar para una nena o un nene que quiera aprender gimnasia deportiva y que tenga que aprender un rondó flip-flap, ¿sí? Es decir, rondó, entra, apoya las manos, rechaza, va hacia atrás y tiene que hacer el flip-flap, que es, acá tenemos a la profesora que les podría explicar
Es un volteo, no sé si el flick-flack se le explica como volteo, y cómo se lo explica. ¿Qué nombre tiene de la gimnasia? No sé cómo se dice, pero podría ser. Un volteo, es un volteo, un Es un volteo, volteo, un claro. volteo. Entonces, un rondó flick-flack. Entonces, cualquiera de esas tres situaciones, el que está aprendiendo mariposa, el que está aprendiendo salto en largo o el que está aprendiendo rondó flick-flack, de lo único que se tiene que preocupar es de ver cómo hace para ejecutar ese movimiento de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque la forma en la que lo ejecute en el caso de la natación le va a permitir hacerlo más rápido que los demás. ¿Sí? Entonces, lo importante es cómo ejecuta la mariposa para hacerlo más rápido que otros. En el caso del atletismo, le va a permitir llegar más lejos, saltar y llegar más lejos que otros. Entonces, fíjense que siempre estamos hablando de más, ¿sí? Más rápido, más lejos. Y en el caso de la gimnasta o el patinador, le va a permitir dominar esa técnica, hacerlo mejor. Pero siempre, por lo que se lo va a estar evaluando, va a ser por esa técnica, que la haga más rápido, más lejos o mejor. En cambio, por eso decimos que el acento está en la ejecución. En cambio, Pedro y el resto de los compañeros que estuvieron analizando las habilidades abiertas, ¿qué características tienen estas otras habilidades desde el procesamiento de la información? ¿Qué nos puede contar Pedro, Guido, Erika, Víctor? Cuéntenos, les pusimos ahí la diapositiva para que ustedes le expliquen. ¿El de las habilidades abiertas, profe? Sí, las habilidades abiertas. La Pedro, característica principal sí. sería la interacción motriz con el entorno. La interacción motriz con el entorno, bien, esa es una primera característica. Pero ¿con quién más que con el entorno es la interacción motriz? ¿Con los otros compañeros o compañeros de equipo o del equipo contrario? Si son deportes grupales, porque por lo general las abiertas habla de deportes grupales. Pero, por ejemplo, si están jugando dos tenistas, ¿hay interacción motriz? Sí. Sí. Bien. ¿Y si estamos mirando judo o boxeo? Sí. Bien, Sí. entonces tengamos presente que los deportes sociomotores pueden ser grupales, pero también individuales. Se lo define como cooperación o oposición o cooperación y oposición al mismo tiempo. Tal cual. Por ejemplo, fijémonos, está muy bueno el concepto que traes, no sé quién habló, si fue Javier, me parece que fue Javier, tenés ahí prendido la pantallita, Javier. Fíjate, Javier, que lo que estás planteando es muy pertinente, porque justamente cuando estamos pensando en el boxeo, ¿qué hay? Oposición. Oposición. Entonces, cuando estamos pensando en los deportes sociomotores, pueden ser deportes de oposición, sobre todo cuando están interactuando dos rivales solos, ¿sí? Uno contra otro, pero pueden ser de colaboración si están trabajando de manera grupal. Colaboro con mis compañeros y me opongo a quienes. A los rivales. A los rivales. Perfecto. Entonces, ya los tenemos caracterizados. Decimos que son deportes que pueden ser de oposición, si es uno contra uno, o de oposición y colaboración, si es de un grupo contra otro. Y por eso los llamamos sociomotores y que requieren habilidades abiertas. ¿Dónde está el acento? Busquemos Profe, eso acá ahora. dice que en lo sociomotor se compromete principalmente la percepción, la decisión, la ejecución y la retroalimentación como procesamiento de la información. Bien, y de esos 4 momentos, ¿en cuál se comprometen todos? ¿Y en cuál se pone el acento? Las decisiones. La decisión. Bien, Erika, o no sé si está hablando Víctor, no les veo la pantalla prendida. Erika o Víctor, ¿nos quieren comentar por qué en la decisión? Porque es cuando está más presionado el jugador y tiene que tomar una decisión rápida. Bien. Porque hay muchos estímulos. ¿Cómo, Porque hay Víctor? muchos estímulos. Muchos estímulos. Bien, hay muchos estímulos porque justamente la interacción motriz y el entorno cambiante ya que hace que haya muchos estímulos. Pero ¿por qué decimos que es abierto? Pensemos en una situación concreta.
A ver, ¿qué deporte quieren que pensemos juntos? El vóley. Dale, me Está en encantó. unas habilidades. Me encantó, Erika, el voleibol. Pensemos en el voleibol. Nenes que están queriendo aprender a jugar al voleibol, ¿sí? ¿Qué es lo más difícil que tiene que aprender un nene que va a jugar al voleibol? Además de la coordinación Sí, física, la interacción que justamente en esta etapa es donde los chicos pueden empezar a colaborar más entre sí. No solamente jugar un juego grupal o de oposición, sino que puedan entre varios compañeros realizar un mismo, o sea, una misma acción o colaborar entre sí. Y bien, justamente en esta etapa se avanza bastante en lo que es coordinación tanto individual como colectiva. bien, perfecto. Ahora, pensemos, fíjense, ustedes tienen la diapositiva ahí, ¿sí? Fíjense lo que dice debajo de decisión. Dice, juegos y deporte, situaciones, problema, toma de decisiones, pensamiento táctico, lógica motriz, elegir acción adecuada. Traduzcámoslo. ¿Por qué decimos que el acento en estos deportes y en estas habilidades, lo más complejo en estas habilidades está en la toma de decisiones? ¿Qué es el voleibol? ¿Qué es el básquetbol? ¿Qué es el fútbol? ¿Qué es el hockey? ¿Qué es el taekwondo? ¿Qué son? Habilidades abiertas, sociomotores. Eso es lo que se usa en estos deportes. Deportes Son deportes sociales, se podría competitivos. decir. Deportes competitivos, sí, pero todos esos deportes están planteando, que me parece que es el concepto central y que es un concepto que uno esperaría que ustedes pudiesen captar en fundamento de la enseñanza de los deportes, la diferencia central entre el atletismo y el voleibol, o entre el atletismo y el taekwondo, es que acá el otro, el opositor, me está planteando una situación problema. Ese deporte que yo estoy participando es un juego donde yo tengo un problema a resolver. Y el problema que yo tengo a resolver es justamente lo primero que yo tengo que captar. Porque entendiendo cuál es el problema a resolver, después yo voy a ir aprendiendo los distintos tipos de movimientos que tengo que hacer para resolver ese problema acorde con las reglas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es el problema a resolver en el voleibol? Que la Y pelota sería no la caiga en trayectoria el de la campo pelota. propio. Ahí está hablando alguien, dijo que la pelota, ¿qué? Que la pelota no caiga en el campo propio. Tal cual, Julio, que la pelota no caiga en el campo propio. ¿Cuál es el arco en voleibol? ¿Cuál es mi arco en voleibol? El piso. Toda mi cancha. Mi arco es toda mi cancha. ¿Y cuál es el arco contrario? La cancha del La rival. cancha del contrario. El piso del lado donde está el rival. Entonces, eso es lo primero que yo tengo que aprender. Cuando yo voy a jugar al voleibol, no tengo que aprender primero el golpe de manos altas. Lo que yo tengo que aprender es que lo que tengo que lograr, ese juego, se gana o se pierde. Ganamos un punto cuando logramos como equipo que nuestra pelota, que la pelota que estamos tirando se les caiga a ellos, es decir, toque el piso de ellos. Y tenemos que evitar entre todos que la pelota toque entre todos los que seamos, porque saben que el voleibol en esta etapa no se juega de 6 contra 6, se juega de 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4. Entonces, los que estamos de este lado, seamos 2 contra 2, seamos 3 contra 3 o 4 contra 4, tenemos que evitar que la pelota toque nuestro piso, ¿sí? Entonces, justamente ese es el problema. Porque para no dejar que la pelota toque nuestro piso, ¿qué puede hacer un nene o una nena que está jugando al voleibol? ¿Qué se puede hacer? A ver, pensemos en qué tipo de acciones se pueden hacer. Tomar la decisión de tirarse al piso. Bien, tirarse al piso, es decir, eso después se va a convertir, tirarse al piso puede ser una secante.
Pensemos en las habilidades, tirarse al piso, ¿qué más? ¿Con qué? Vamos a empezar por el principio. ¿Se puede agarrar? Pases bajos, remates. Bien, 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 empecemos por el principio. ¿Se puede agarrar la pelota en el voleibol? No. Bien, entonces No. lo primero que va a tener que aprender, más que agarrarle, es a qué. Golpearla. Golpear, golpear. Entonces va a tener que aprender a golpear la pelota. ¿Con qué? La mano. Con distintas partes del cuerpo, ¿sí? Fíjense que ahora en el voleibol se le puede pegar con distintas partes del cuerpo. Fundamentalmente, ¿con qué se le pega en el voleibol? Con las la mano. manos y ¿con qué más? Los antebrazos. Con los antebrazos, ¿sí? Entonces, a partir de que entendí de que no tengo que dejar caer la pelota, lo que voy a tener que aprender es a pensar solo y con mis compañeros, por eso la toma de decisiones, ¿cómo hago para que la pelota no se caiga en mi piso? Y a partir de eso iré aprendiendo, en función de lo que me vaya explicando y mostrando el entrenador, los distintos tipos de habilidades. Pero fíjense que la dificultad de aprender este deporte y estas habilidades es distinta a la dificultad de aprender el deporte o las habilidades psicomotrices. Vamos a pensar, por ejemplo, en el taekwondo. ¿Alguno de los que está acá practicó taekwondo alguna vez? Sí, No, yo soy pero- profesor. ¿Quién dijo yo soy profesor? Cristian Pantano. Cristian, ¿cuál es la dificultad en el taekwondo? ¿Cuál es el problema a resolver en el taekwondo? Y depende en realidad, pero es un deporte de oposición, Bien, competitivo, bien, y tiene muchas situaciones, digamos, que requiere de la percepción bien, y de la, ¿cómo se llama esto? De la propiocepción bien. corporal. Decime cuándo se marca un punto en taekwondo. Cuando impacta la pechera o el cabezal del contrincante. Bien, ese es el problema a resolver. ¿Qué Claro. tiene que hacer un jugador, un luchador de taekwondo? Sí, depende del estilo, pero generalmente es patear o golpear la pechera o la cabezal. Bien, pechera o cabezal. Es decir, que yo tengo dos objetivos a alcanzar, pegarle la pechera o el cabezal del contrario. ¿Y qué tengo que evitar? Que me golpeen. Tal cual. Eso es lo primero que tiene que aprender un nene que va a una clase de taekwondo. Yo tengo Sí que... y Sí, no, pero sí, sí, no, porque es como estábamos hablando recién, el tema de que la pelota caiga en la cancha del rival o que no caiga en mi cancha. ajá. Primero tenemos que tener las herramientas para eso, Sí, tanto para servir la pelota en la cancha del rival como para evitar que la recibamos nosotros en el piso, digamos. sí. Yo sé que ustedes en taekwondo, porque he estudiado mucho, participado mucho sobre todo en ITF, en varios encuentros, inclusive, nacionales e internacionales sobre taekwondo, y yo sé que para ustedes el aprendizaje de las formas, es decir, que para Sí, yo ustedes... de hecho hago la otra disciplina, hago WT, la olímpica, bien, pero no, más que nada estamos hablando del desarrollo de habilidades personales, como puede ser, con los más chicos sobre todo se apunta mucho a la disciplina, al orden, tal ¿entendés? cual. A formar, digamos, a la persona, porque también teniendo en cuenta que el taekwondo viene de una rama como militar, por así decirlo, Ajá, entonces se aprecia demasiado eso, o sea, se apunta demasiado a eso. ajá. La parte de la lucha, bueno, eso ya es más puntualmente deportiva, pero bueno, engloba Claro. demasiadas cosas. Claro, Pero bueno, no importa, me fui por las ramas. en realidad, precisamente, y yo no es un tema que nos vamos a meter ahora, en todo caso sería un tema para charlar con Cristian y que yo discutí bastante con la gente de Taekwondo, es que en general, quizás una de las características del aprendizaje del Taekwondo en determinadas edades es que la forma en la cual se lo enseña más como un deporte psicomotor. Es decir, se terminan enseñando las distintas formas que para ustedes tienen otros nombres, se terminan enseñando las distintas formas prácticamente más como un deporte psicomotor, es decir, de las posturas, de cómo es más, se los evalúa en función de cómo van
realizando las, ¿cómo las llaman ustedes a las posturas que me olvidé ahora? A las Se llaman punce. Punce, bien. Bueno, entonces, ¿cómo van haciendo las distintas posturas y las distintas formas? Y luego, más adelante, a medida que van avanzando, van recién empezando a hacer algunas acciones de combate. Pero si uno pensase en términos de toma de decisiones y ya está pensando esto a posteriori como un deporte de oposición, en realidad, y uno quisiese empezar desde esa perspectiva, más allá de toda la filosofía que tiene el taekwondo, quizás lo primero que tendrían que aprender cualquier niño que va a hacer un deporte de lucha o combate, o como es el taekwondo, el judo y demás, sería entender este primer concepto de... Sí, la mecánica básica de gano con esto, pierdo con esto. Tal cual, tal cual. Claro. Bien, para cerrar entonces este primer momento, así podemos hacer un recreíto muy cortito y avanzamos con lo que nos falta del resto. Para todos, ¿queda claro la diferencia entre la dificultad de aprender un deporte psicomotor y aprender un deporte sociomotor? Un deporte psicomotor, ¿dónde tiene la mayor dificultad? En la técnica. En la técnica, es decir, en el aprendizaje de la técnica y, si pensamos en los 4 momentos de procesamiento de la información, en la ejecución. Pero los niños también en esta etapa pueden aprender las habilidades motrices específicas abiertas y los deportes sociomotores. En este caso, ¿dónde estaría la mayor dificultad y el acento de estos deportes y de estas habilidades? En la Aprender a ejecución. decidir qué hacer ante la posición de los rivales. Tal cual, eso. Aprender a decidir qué hacer. De todas las habilidades que aprendí, elegir cuál es la más adecuada para esa situación. Esa es la mayor dificultad, por eso decimos que en estos deportes el acento está en la toma de decisiones. Bien, a ver, no sé si por ahí no la veo a Ceci. Ceci, ¿estás por ahí? No la veo. Acá está Ceci, bien. sí, sí. Hacemos 5 minutos, Ceci, ¿te parece? Hacemos hasta y 35. Bien, hacemos hasta y 35. Cuando volvemos, vamos a hacer rápidamente el resto de los grupos que nos quedan y les pedimos que piensen, y 35 quienes van a hacer una pausa activa. ¿Estamos? Nos vemos, entonces, dejo de compartir. Nos vemos y 35.